Hoy es día para filosofar y entonces tenemos a nuestra columnista, a quien le voy a dar la bienvenida en segundo lugar, porque vino con invitada y corresponde recibir primero a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho Muy gusto. Bien, encantada. Espero que pases bien. Por lo visto, no te cayó mal el lugar en el que estamos. No, excelente vista, impresionante este atardecer. Bien. Es Laura Osta, quien están escuchando, es historiadora, investigadora de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de la ANI, acá de Uruguay, docente de la Universidad de la República, UDELAR, coordinadora del programa Infancias y Adolescencias de Flaxo, en Uruguay. Asimismo, coordina el archivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Es doctora por la Universidad Federal de Santa Catarina y ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros y obras dedicadas a la historia de la infancia en Uruguay y la región. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Imágenes Resistentes del 2019 y La Infancia del Torno del 2021. Y la otra invitada, que ya no es invitada porque es de la casa, es Megan Zainal, filósofa, docente, investigadora también del Sistema Nacional. ¿Cómo te va, Megan? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, bienvenidas las dos. Saben que en este espacio quien lleva la batuta es Megan, así que nos vamos a poner, Laura, a disposición de ella. Hoy además vino con música también, Megan, para introducir en nuestro espacio y vamos a charlar tranquilamente de estas cosas. Lo primero que tengo para decir es que me interesa mucho, no sé si nos va a dar el tiempo para hablar, todo el tema del archivo y la memoria en nuestro país, que es una locura. Nos ha pasado en esta última semana con dos invitados, con Palleiro y con Pantastia Sarán, que ante la pregunta ¿qué piensan hacer con su obra del futuro? Bueno, se abrió un mundo de dudas y de enojos y de dolor. Y qué temita ese, ¿no? Para vos que sos historiadora, qué tema el de la memoria y el del archivo en nuestro país, ¿no? Exacto. Las realidades de los archivos son bastante lamentables, en nuestro país por lo menos, pero en Latinoamérica y en el mundo en general también, por lo que hemos visto. Ah, no es una cosa especialmente acá, decís. No. Bueno, bien, no nos tranquiliza, pero por lo menos que nos consuela un poco. Y por lo menos estamos en onda con los demás. Megan, ¿cuál es el tema de hoy? Decilo vos, por favor. Bueno, la columna le llamamos Deseo y Reparación. Creo que fuimos llegando juntas al nombre. Empezó distinto y bueno, se fue transformando a partir del diálogo que como me dejé tocar por la investigación de Laura por segunda vez. Le voy a contar que Laura la conocí porque tenemos una amiga muy querida en común que nos hace laburar mucho. Y bueno, si bien la conocí hace mucho y también fuimos colegas en Flaxo, trabajamos como acompañando tesis de maestría. Laura tiene un tema y se ha dedicado a un tema que la admiro mucho y se ha dedicado a un tema que es una persona que ha podido hacer coincidir la investigación académica, humanística, con una emergencia pública. Y entonces es alguien que respeto, como tiene mi admiración, además. ¿No es fácil eso? Creo que estamos como muy estructurados, pero un tema como el que Laura va a tocar, de que es el abandono o el desamparo, que es uno de nuestros problemas políticos, es un tema que primero es una fractura, una de las primeras grietas de la filosofía, pero además también toca los bordes del pensamiento, ¿sí? La psique, el desamparo es lo que estructura la identidad de la psique. Y entonces valoro mucho cuando las humanidades, cuando la investigación sobre todo se pone al servicio de la vida. Es algo que para mí de lo que quiero seguir aprendiendo. Está buenísimo esta introducción. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, yo llegué porque hubo otra docente que me inspiró, que fue en España cuando hice mi maestría. Había una docente llamada Gabriela de la Corte que nos mostró una investigación que ella hizo en Argentina
con todas las señales que habían encontrado de que las familias dejaban a los bebés con señales, con objetos. Entonces nos mostró toda su investigación al respecto de todo ese análisis que hace de las señales y bueno, y de dónde venían esas familias, quiénes eran, que dejaban a los bebés en asilos, ¿no? En la época que existían los asilos. Entonces yo cuando recibí ese curso me inspiré y dije, en Uruguay tiene que existir esto. Y bueno, y ahí es que cuando volví al Uruguay empecé a buscar en el Archivo General de la Nación, empezamos a buscar y había una funcionaria bastante antigua que ya se jubiló, que me dijo, yo creo que hay algunos objetos, sí, de cuando existía el torno en el Uruguay. Y yo dije, ¿en serio? Bueno, ahí empezamos a buscar unas cajas que estaban polvorientas por allá arriba, que ahora ya está todo registrado y ordenado, pero en aquella época fue en el 2005, me acuerdo. Ahí encontramos y dije, bueno, por acá va, ¿no? Fue como algo que me palpitó en el corazón, dije, quiero ir por acá. Bueno, después la vida me llevó por otros lugares, tuve que hacer, me casé, me fui a vivir a Brasil, hice mi doctorado en Brasil, en género, en otra cosa. Y cuando volví dije, bueno, ahora sí es el momento de abordar esto. Y ahí presenté un proyecto para la ANI, me lo aprobaron y empecé a trabajar, investigué durante 3 años. Y ahí, bueno, ahí me encontré con objetos, me encontré con cartas, me encontré con una realidad que no conocía. Perdona, te tengo que interrumpir porque quizás los oyentes tengan que saber qué es el torno. Sí, ahí va. El torno es como un dispositivo que existía acá en nuestro país, como hay en varias películas, que son dispositivos giratorios donde dejan al bebé, giran y tocan la campana, sí, y lo dejan anónimamente. No se ve quién fue quien hizo la entrega. Eso es un dejar anónimo, ¿no? Y bueno, eso existió acá. El primer torno empieza en donde ahora es el Hospital Maciel, que antes se llamaba el Hospital de Caridad. Y ahí en las afueras, en la parte de atrás del Hospital de Caridad, que se llamaba, ahí se instaura el primer torno. Después se va a trasladar a lo que se llamó el Asilo de Expósitos y Huérfanos, que es donde hoy es la FIC, ahí por la calle Ramírez, El Salvador. Ramírez y... Ahí va. Sí. Ahí estuvo el torno y bueno, hasta que se prohibió, eso fue en 1934. Ahí se prohíbe el torno. Bueno, hubo toda una discusión cuestionando el torno, sobre todo el Morquio va a ser, que fue nuestro primer pediatra. Morquio va a ser uno de los detractores del torno, o sea, va a argumentar en contra por distintos argumentos, pero había sociales, médicos y morales también. Esto de, bueno, que quitaba responsabilidad a las madres, por ejemplo, porque eran las madres las que estaban dejando en su mayoría, porque eran las que daban la cara, no es porque eran las abandónicas, sino que era porque las que estaban responsabilizándose por ese bebé, porque los padres no figuraban. Entonces, bueno, que eso, no daban la cara, no se responsabilizaban, no se sabía qué enfermedades podía tener ese bebé, o sea que también desde la genética era necesario tener información que no se tenía. Muy difícil el seguimiento en esos casos. Exacto, había distintos tipos de argumentos y bueno, y también porque había habido algunas denuncias de nodrizas, porque en esa época el asilo contrataba nodrizas. Había habido algunas denuncias de que las propias nodrizas que se postulaban para recibir un salario amamantando bebés, en realidad eran las madres biológicas de esos bebés. Entonces, a partir de esas denuncias decían, no, estamos siendo estafados, también el Estado está siendo estafado, entonces, ante estas irregularidades es mejor cerrar el torno y que se establezca una oficina secreta de admisiones, donde se dejaban a los bebés en forma secreta, pero sin torno. 90 años después, Megan y Laura quieren hablarnos de lo que... 90 nada más, ¿no? Uh-huh. O sea, esto fue en 1930 y algo. Sí, que se cierra. Se inaugura en 1818, comienza el incluso. Dura más de 100 años y hace menos de 100 años que esto se termina y desembocamos en esta columna deseo y reparación. Me encanta que siga apareciendo la palabra deseo, que es un poco la que nos viene uniendo desde el primer día, porque este programa se llama Las Ganas y ahí empezamos a charlar con Megan de estas cosas. Megan, todo tuyo. Gracias, Ale. Gracias, Laura. Y bueno, me interesaba hablar de esto, Laura, sobre todo como un gesto de acogida en el lenguaje y en el pensamiento, de hacer un lugar en la reflexión y en el lenguaje para abrir un poco lo que tiene que ver con agrandar el corazón de lo político, a este tema que es tan resistente por el dolor que trae, por el horror que es, por la abyección que provoca, que... Me acuerdo que cuando te escuchaba, esta amiga con la que tenemos en común me llevó, íbamos a ir a tomar una birra
Y no sé cómo terminamos, era la noche de los museos y terminamos en el Museo de la Pedagogía, pedagógico, escuchando a Laura haciendo la presentación de su libro Infancia del Torno. Y yo no me podía sostener la silla, Ale, como estaba, que no podía, ¿cómo me aguanto esto? Yo decía, qué vergüenza, Megan, pensando para adentro, esta mujer estuvo 5 años poniéndole el ojo y quemándose las pestañas, agrandando la sensibilidad de nuestro país, y vos no te puedes mantener sentada en la silla. Y eso me interpeló muchísimo, ¿no? De cuán importante, no como un lenguaje condenatorio de nadie, sino de hacerle más lugar a los que no pueden o no pudieron. ¿Y qué pasa? Que vivimos en un mundo que tenemos que abandonar. Entonces, aparece estas preguntas, en esto que también traigo de muchas veces en lo que tiene que ver con la biopolítica, cómo llegamos a una organización de la vida, a una administración de la vida, que nos hace sentirnos, que nos inscribe en un sistema, en un lenguaje jurídico, político, que a la vez estamos institucionalizados, pero hay niños y hay infancias que están completamente marginadas, a pesar de estar institucionalizadas, y tantas realidades, ¿no? Entonces, para ir como ahí a primero hablar que esto es un acontecimiento, que el abandono es un acontecimiento, pero que el lenguaje del abandono es mucho más amplio, que es una realidad que de alguna manera es la marca más persistente de lo humano, el desamparo, de que no se trata como simplemente de ser del momento en el que somos dejados y como por otros, sino que es una fragilidad constitutiva, el momento en el que somos seres interdependientes, en el que venimos como una exposición al mundo, y el que esto es una posibilidad en la que estamos jugados cuando nacemos y que ocurre o no. Entonces, primero pensarlo como una posibilidad y algo a lo que estuvimos todos expuestos. Y bueno, de prestarle ahí la inteligencia, un poco a la sensibilidad de esta interdependencia y a esta realidad que a veces es posible de sostener y a veces no. Entonces, bueno, preguntarte un poco como... quería que nos cuentes un poco más cómo está ahí como tu reflexión de tus investigaciones, cómo lo recibís vos desde tu lugar. Bueno, sí, a mí este tema me interpeló muchísimo porque primero yo venía como con mis categorías y mis prejuicios al respecto, y era como, ay, qué horrible estas madres, cómo dejan a sus hijos, ¿no? Como lo primero que nos llama es como, ay, qué horrible la situación. Y después cuando empecé a... ¿Cómo se pueden desprender de eso? Eso, digamos, ¿no? Y ese abandono, ¿no? Claro. ¿Cómo abandonan? Esa era la palabra, el abandono. Y después cuando empecé como a adentrarme y a leer y a encontrar documentos y a encontrarme esos sentimientos de estas mujeres. Claro, claro. Y cuando empecé también, bueno, obviamente a contextualizar históricamente cómo estaban laboralmente estas mujeres, muchas eran inmigrantes, qué condiciones tenían para esa sobrevivencia de ese embarazo y poder parir ese hijo, ¿no? Recordemos que las cartas que yo trabajé son desde 1895 hasta 1900, que fueron las que más hay, ¿no? ¿Esas son cartas que quedaban con la criatura, digamos? Exacto. Eran objetos que eran cartas, podían ser medallitas, un peluche, barajas, lo que fuera. Sí, la mitad de una moneda, en general era la mitad, porque era la seña y la contraseña. La mitad de una baraja, la mitad de una estampita religiosa, era la seña y la contraseña. Era como el código secreto que la madre o la familia podía rescatar ese bebé, y tenía un plazo de 2 años para rescatarlo. Claro, si tenían la otra mitad, el bebé les pertenecía. Podían constatar que ese bebé era de ellos. Mirá vos. Porque al entrar en el torno, ¿qué hacía? Una cosa que no dije y es importante para contextualizar es que esta institución comienza siendo de la Hermandad de Caridad, que era una cofradía católica, y termina siendo del Estado. Termina siendo el asilo de expósitos y huérfanos, primero de la Junta Económico Administrativa, después termina siendo el Estado, que son los antecedentes de lo que hoy es el INAU, ¿tá? Entonces, como para entender el proceso institucional. O sea, y entender también, perdón, que esos objetos no eran necesariamente un objeto de apego, era sencillamente un mecanismo para eventualmente recuperar a la criatura. Sí,
Sí. Bien. Sí, eso, también había cartas, que eso no necesariamente era para recuperar, sino que era como una explicación que esa mamá en Necesitaba general, dar. o ese papá, que también había algún padre, pero en general eran mujeres, necesitaban explicar por qué estaban dejando ese bebé ahí. Y que no era por falta de amor, y lo dejaban bien claro, sino que era en general por necesidades económicas o por muerte de uno de los dos progenitores. En caso de la madre, a veces era que el papá había muerto. Cartas dolorosas. Exacto. Cartas que muestran justamente que no les quedaba otra y que la realidad de las mujeres, no existía la licencia por maternidad todavía, no existían complementos alimenticios, entonces el asilo lo que les generaba era la garantía de alimentar a través de nodrizas. Ha tenido toda una red de nodrizas que contrataban para alimentar esos bebés, entonces era la sobrevivencia de ese bebé. Entonces, en la mayoría de los casos... Era un acto de amor. Era un acto de amor y era un acto de sobrevivencia. Si querían que sobreviva ese bebé, no quedaba otra que el asilo, ¿tá? Porque contratar una nodriza en el caso de que falta de leche, que había algunos casos de falta de leche, contratar una nodriza era caro. Era el doble de pagarle, como pagarle a una niñera, el doble. Entonces, en ese sentido, un poco respondiendo a tu pregunta, Megan, a mí me interpeló como investigadora, ¿no? Porque yo venía con mis categorías, con mis durezas, y cuando me encuentro con esa realidad, y me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, cuando expongo la investigación por primera vez, que fue en la Facultad de Ciencias Sociales, un estudiante de la facultad, que de trabajador social, me decía, pero eso no fue abandono. Y yo hablaba de abandono, el título de mi ponencia decía abandono en el asilo, y lo primero que me interpelaron, y ahí yo me di cuenta y dije, claro, no es abandono. O sea, no están abandonando, o sea, sí es real que dejan, ¿no? Están dejando ese bebé. Pero la intención no era de abandono. Por lo menos en el 90%, que el 90% de esos bebés que yo investigué tenían señales, ¿tá? Después, en la realidad, solamente el 30% pudo ser recuperado, ¿tá? En los hechos pasó otra cosa, pero la intencionalidad no era abandono. Entonces, ahí fue lo primero que yo me empiezo a cuestionar, ¿no? En realidad esto no es un abandono, esto es un dejar. Un dejar temporal, porque no les queda otra, para después volver a encontrarse, ¿no? La seña y la contraseña, como ese símbolo que para mí fue clave, y analizarlo desde un lugar también interdisciplinario para mí fue clave, porque no lo podía mirar solo desde la historia. Yo necesité trabajar desde la psicología o desde la filosofía, ¿no? Abordar lo que significaba ese objeto, ¿no? Desde una mirada interdisciplinaria, porque ese objeto expresa emociones, expresa la culpa, en general mucha culpa. Hay rezos, me encontré con muchos rezos, por ejemplo, pidiéndole piedad a Dios, que los perdone. Entonces me encontré con con necesidad de recibir misericordia que no era terrenal, porque en lo terreno era todo un infierno, ¿no? Porque muchas de ellas eran inmigrantes, me encontré con cartas escritas en italiano o españolas, que relatan que venían embarazadas del barco o que se embarazaron al llegar, ¿no? Como ciertos relatos de sobrevivencia, que para poder sobrevivir tienen que trabajar, y para poder trabajar no pueden amamantar ni cuidar a un bebé. No existía los derechos sociales. Exacto, claro. No existían. Es antes del vallismo. Entonces, esto nos habla justamente de estas historias que a mí, como mujer y como madre también y como investigadora, me interpelaron desde un lugar que no podemos juzgar, ¿no? Un acto, aunque parezca que sea un abandono, no podemos juzgar, sino que hay que entenderlo, entender las circunstancias, entender la legislación, entender las prácticas morales también, ¿no? Esto de quiénes eran esos padres, porque no me encontré una carta que hablara de que el padre era casado, que tenía otra familia, no. Decían, es hija de la desgracia, por ejemplo, ¿no? Entonces solapaban hasta la realidad, porque también sabemos que en la realidad la mayoría de esos hijos y hijas eran hijos fuera del matrimonio, ¿no? Eran mujeres que habían quedado embarazadas fuera del matrimonio, con padres desconocidos, o bueno, algunos casos sí eran reconocidos, pero bueno, relataban ahí la historia de desgracia, que el padre había ido a la guerra o que había muerto. Entonces, son historias que pasaron acá, que la propia historiografía las ha desconocido, ¿no? Porque nosotros en los libros de historia no sabemos qué pasó con las infancias en general, no solo de las infancias huérfanas, ¿no? Sino qué pasó con los niños y las niñas en el siglo XIX o en el siglo XX.
No sabemos, porque han sido invisibilizados, actores invisibilizados. Entonces, por un lado, ese canal de querer como mostrar lo que no se ha dicho, y por otro lado, dentro de esa infancia, la infancia menos mirada, que es la infancia del torno, que yo le llamo, que son los huérfanos y huérfanas justamente, y expósitos, pues no todos eran huérfanos. El expósito es el dejado, el que es dejado, expuesto. Entonces, desde esa mirada lo que busco como investigadora es tratar de hacer un poco de justicia social, ¿no? De mirar ese pasado con lentes del presente, porque yo estoy desde el presente, y traer un poco decir, bueno, ellos vivieron, ellos también, bueno, no solamente hablo de las cosas malas, en el libro también cuento todas las cosas buenas que podía tener el asilo. Bueno, eran una infancia letrada, en una época donde el 10% de los niños y las niñas sabían leer y escribir, ellos sabían leer y escribir, por ejemplo. Además tenían un coro, tenían una orquesta infantil, o sea, sabían instrumentos. Era una infancia que tenía bastantes actividades en relación al concepto de infancia que se tenía en esa época, ¿no? Obviamente que la visión que yo tengo es desde la institución, y los documentos que yo trabajé desde la institución, ¿no? A pesar de que también trabajé con expedientes judiciales, donde hay denuncias de abuso, de maltrato también. Pero bueno, dentro de la concepción de infancia que se tenía en el siglo XIX en nuestro país, diría que es una infancia que tenía bastantes herramientas y posibilidades, ¿no? Que incluso en las actas de adopciones, cuando daban en adopción, una de las cláusulas era que continúe con la formación, o que se lo forme en un oficio, ¿no? Sobre todo si era varón. Y además la familia adoptante tenía que pagar un depósito en la cuenta del asilo que se le habilitaba cuando la mujer se casara o cuando el varón fuera mayor de edad, que eran los 21 años. Y eso le garantizaba también como un cierto dinero, primero para el pago del... ahora no me sale la palabra, cuando la mujer cuando se casaban, que había que pagar la dote, el pago de la dote en el caso de la mujer, y en el caso de los varones, bueno, como un oficio para poder desarrollar a futuro. O sea que en ese sentido, perdón, ya termino, me parece que la institución buscaba que ese niño o esa niña tuviera un futuro o garantizar un futuro de alguna forma. Que no quedara totalmente desamparado. Exacto. Tenemos que hacer una pausa. Cuando volvimos, Megan, retomás, dijiste una frase muy linda, ¿no? La anoté, agrandar el corazón de lo político. Estamos tratando de hacer eso. Estamos charlando con Megan Zeinal y con Laura Aosta. Nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a irnos con uno de los temas que trajiste, ¿te parece? Gracias. Que es de Gabo Ferro. No escucho Gabo Ferro desde que falleció, porque era un amigo. Me estás dando una pácate bien metida. Perdón, Gabo, dije era amigo y es amigo. Megan, seguimos con Megan Zeinal y con Laura Aosta. Nos introdujo Laura en todo este tema de el torno y ese mundo de desamparo y llamémosle abandono, aunque
es dudoso aplicar la palabra abandono según todo lo que explicaste, y un poco lo traemos a la actualidad, ¿no es cierto? Sí, quiero traerlo un poquito. Hay una frase de Maurice Blanchot en Escrituras del Desastre que dice: aprende a pensar con dolor, ¿no? Y ahí me parece como muy importante que la filosofía no quede ajena a la sensibilidad, al dolor, al horror. Creo que tenemos demasiados marcos teóricos que nos provocan mucha desconexión. Y bueno, me parece muy importante volver a generar lazos unitivos con esto que de alguna manera tiene que ver con algo que, como dije, no es un accidente, tiene que ver con lo que nos constituye en nuestra experiencia humana, que es el desamparo, el arrojo, lo diría Heidegger, ¿no? Como a partir de ciertas lecturas de Heidegger, tenemos un poeta rioplatense, argentino, Hugo Mujica, que dice: en lo hondo no hay raíces, hay lo arrancado, lo dice, ¿no? Sería la imagen poética. En lo hondo no hay raíces, hay lo arrancado. Y remite un poco a esta realidad, ¿no? Que es una realidad inaugural, que es que estamos arrojados a una existencia en la que una jugada a unas posibilidades, que es la de que en esta interdependencia puede que quedemos desamparados. Y entonces por eso se instituye como uno de los bordes de la psique, ¿no? Como uno de los bordes del pensamiento, y estructuramos el pensamiento a partir de esa herida, de la posibilidad de esa herida, y además de la existencia de esa herida, que es una de las más radicales, porque estamos arrojados al mundo y a lo que nos pasa en el mundo. Y bueno, justamente estas instancias del torno, del abandono infantil nos exhiben, pero también cómo venimos tramitando a través de instituciones, a través de recursos, de símbolos, esta relación con un dolor político, ¿no? Como que de alguna manera en el miedo y en el dolor se borra la frontera del pensamiento entre lo público y lo privado. No aparece como ahí es donde aparece el pensamiento, en ese borramiento de fronteras, en donde el otro no solo requiere del otro, sino que el otro es una experiencia de resguardo, de necesidad absoluta. Y vivimos en un mundo en el que nos estamos completamente instalando discursos de emancipación, de autonomía. Están llenos de escuelas valorando como simplemente la autonomía como si fuese un valor absoluto, ¿no? Y generando como individualismos continuos, construyendo, ¿no? Individualismos o discursos en base al individualismo. Y bueno, ¿y cuánto aguanta eso, no? ¿Cuánto aguanta una vida sin otros? ¿Cuánto aguanta la exposición absoluta que tenemos radical en relación a otros? Y creo que empezar a desarticular esos lenguajes tan cristalizados respecto de la autonomía nos habilita a entendernos, quizás a ponerle mayor inteligencia a lo real, que es la interdependencia y la fragilidad que somos, a la vulnerabilidad a la que estamos expuestos continuamente. Sí, sin duda, perdón que te interrumpa, pero me acuerdo un diálogo que tuvimos nosotras preparando un poco esta tarde de hoy, y que hablábamos cuáles son los tornos de ahora, ¿no? ¿Cuál podría ser, ¿no? Y pensando un poco, digo, ambas somos mamás, y esto de dejar también, a veces que tenemos mucho trabajo, de dejar a nuestros hijos, nuestras hijas con pantallas o con sus celulares, ¿no? O empantallados para nosotros poder trabajar en la computadora, escribir y cómo de eso de una forma u otra también, por lo menos a mí como mujer, como mamá, me interpela en lo estoy dejando,
transitoriamente, pero lo estoy dejando también, ¿no? Que otros, que un mundo que no conozco, que desconozco, lo eduque, le dé valores, le dé lenguaje, lo entretenga, pero no es solo entretener, es también que empiezan... Yo a veces escucho a mi hijo decir frases que no vienen ni de mí ni del padre, y yo digo, pero Luca, ¿de dónde sacaste eso? Y es como, yo sé que viene como de ese mundo que yo no participo, porque como padres no participamos, porque ese ratito que están o ese rato... Y que sabes que no es un libro. Y que no es un libro, y que hay múltiples pantallas y ventanas a lugares que no sabemos dónde van, y le transmiten valores que tampoco compartís de repente. Pero es como, no nos queda otra. Bueno, necesito 1 hora para terminar de preparar esta clase, ¿no? Y bueno, 1 hora, ¿no? Sobre todo cuando era más chico, ahora ya tiene 16, ya tiene otra autonomía. No, es re interesante lo que decís, Lau, porque sé que Freud decía que uno de los síntomas de la expulsión de muerte tenía que ver con una tendencia humana hacia lo inorgánico. Y bueno, estamos cada vez más relacionándonos con tecnologías inorgánicas y adorando y generando como relaciones y dejando a la humanidad en base a estos dispositivos de lo inorgánico. Y bueno, son los residuos, con lo que vamos a tener que lidiar, ¿no? Son cosas a las que les tenemos que hacer hospitalidad, no solo porque ya están en casa. Ya están habitando. Entonces, bueno, hay que ver desde dónde nos posicionamos responsablemente, no en sentido de responsabilidad, como en el sentido de no alienación, ¿no? Y de poder responder hacia lo que estamos decidiendo, como sea que lo estemos decidiendo. Me parece bien complejo y quería traer también que el conocimiento de este padecer como político no siempre es simbolizable, ¿no? Como que es verdad que el abandono se dice de muchas maneras y se comporta en múltiples estructuras, pero bueno, la filosofía no tiene sin duda la respuesta a este lugar. Si bien la filosofía está estructurada a partir de la posibilidad del abandono, si pensamos en la escena socrática, Sócrates le fue la posibilidad de tener que abandonar la polis y no lo hizo, y toda la filosofía emerge a partir también de esa realidad con la que dialoga. Entonces, bueno, no solo lo tiene, pero no tiene la respuesta, pero la filosofía está estructurada ya en base a esa realidad, y tiene que sostener el temblor de la pregunta en base a esa realidad. Entonces ahí es donde comienza, ¿no? Una de las orillas de la identidad humana, a las que siempre estuvo expuesta, ¿no? A la posibilidad de cómo ese temor, ese horror nos instituye, nos organiza relacionalmente, colectivamente, ¿no? Y a veces abandonar un poco estos ideales de la autonomía o de la individualidad nos permiten gestionar mejor o aprender a gestionar con el corazón más abierto ciertas prácticas a las que, bueno, a pedir prestado, a aprender a recibir y dar la ayuda, ¿no? En vez de siempre estar confrontando esto con ideales de autonomía. Creo que sería interesante como empezar a ver esa realidad de interdependencia y hacerle un lugar en el cuerpo del pensamiento también. Sin duda. Y bueno, con esto les quería traer también como algo que me parece importante a partir de Benjamin, que habíamos hablado un poco de Walter Benjamin, que es un autor que muy, muy importante para pensar lo marginal, para pensar también la reparación. Yo te había comentado que a mí me gusta mucho un texto de Walter Benjamin que se llama Tesis de Filosofía de la Historia, Tesis sobre la Historia. Y en ese texto Benjamin lo va a escribir ya con la idea de una redención, de una reparación política. ¿Cómo hacemos con esto que él estaba viviendo en tiempos de oscuridad, en tiempos de guerra, de la Segunda Guerra Mundial? Y Benjamin se pregunta, bueno, ¿cómo le hacemos lugar a la reparación en lo político, en la filosofía y en el gesto histórico sobre todo, ¿no?
Y sobre todo en esto del gesto histórico va a buscar hacer una justicia social y hacerlo en un lugar, como es en esto que vos traías, sobre todo, Lau, de darle visibilidad a ciertas prácticas, de no siempre estar al servicio de los discursos de quien se quedó con la lapicera, de los discursos hegemónicos, de darle voz a las narrativas políticas como más operativas y más disfuncionales a la vez. Y me parece como eso de Benjamin, de querer de buscar en la reparación un gesto de recuperación y de barrer de la alfombra todo lo que dejamos olvidado, de todo lo oprimido en el dolor de lo social. Como que me decías, yo hago historia porque quiero hacer justicia social, ¿no? Y Benjamin, bueno, él tiene una interpretación como muy propia de lo que es hacer historia y busca de alguna manera esa justicia social, pero a través de la redención. Dice, tenemos como una débil fuerza mesiánica en lo político, y tenemos que hacernos cargo de esa fuerza mesiánica que tenemos, que es de reparación, pero para reparar primero hay que desearlo. Exacto. Y bueno. Bueno, un poco, hablábamos eso el otro día en ese sentido. Yo le decía a Megan, yo no concibo hacer mi trabajo como historiadora si no traigo un aporte a la sociedad, ¿no? Y esta investigación fue como que vino a cerrar el círculo en mí, ¿no? De entender, de decir, ahora entiendo por qué hice historia, porque hasta ahora era, bueno, mi papá era historiador, ¿no? Era como una cuestión que mi papá me inspiró, pero cuando yo encuentro el sentido con estos huérfanos, que fue cuando dije, va por acá mi camino, quiero hacer historia de la infancia, ahí fue como decir, entiendo por qué estudié todos estos años, hice doctorado, maestría, licenciatura, ¿no? ¿Por qué hice todo esto? Porque entiendo que con esto yo puedo aportar. Porque a partir de mi investigación, mucha gente me empezó a contactar de que su abuelo, su bisabuelo había pasado por el asilo, que querían rastrear. Incluso ayudé a familias a encontrar los objetos que habían dejado, su familia biológica, ¿no? Y encontrar ese tipo de vivencias con esa familia, ¿no? Todos llorando. Me acuerdo, venía gente de Paysandú, de Colonia, yo los acompañaba al archivo, buscábamos. Ese encuentro con el objeto y ese encuentro con la historia, con la identidad de su familia biológica, era como un nuevo camino que se abría para esa familia, y que yo había sido parte o que había podido colaborar. Fue ahí cuando dije, bueno, ahora me cierra porque hice mi profesión, ¿no? Porque soy historiadora, porque yo sentía esa necesidad de ayudar al prójimo, pero por otro lado hacía historia y era como, bueno, no sé, ratón de biblioteca, investigar archivo, pero cuando encuentro ese vínculo con la sociedad, con la actualidad, con la necesidad de un otro que se puede usufructuar con mi investigación, y ahí fue cuando dije, bueno, creo que va por ahí, ¿no? Y ahí sentí que era el camino. Y ahí, a partir, bueno, yo ya igual venía con historia de género, trabajando, que también desde una reivindicación social y política, pero con la infancia fue como que encontré ese núcleo duro ahí que no he podido salir hasta ahora y no quiero salir, sigo trabajando por ahí. Bueno, ojalá no salga, porque... El don y la herida, el don y la herida. En la herida. El don y la herida. Exacto, ambas. Juntas. Ahí. Quirón es el abandonado, el eterno herido, porque la viste que la herida del abandono es insaciable, ¿no? Entonces, Quirón es nuestro eterno herido y es el abandonado por Filira y Cronos, es abandonado por el tiempo primero. Hablamos de eso con Gabo Ferro porque su disco se llama Milonga de Quirón. Laura Osta, historiadora, investigadora de la ANI, Megan Seinal, filósofa, investigadora de la ANI, nos están acompañando todavía para hablar de deseo y reparación. Dije memoria porque ustedes han ido viendo algunas imágenes de los objetos estos, los objetos, ¿cómo es que le llamaste vos? ¿Señales? Señales. Ellos mismos le decían señales. Dejo a este niño con esta señal. Claro. Sí, y la seña y la contraseña son figuras muy interesantes que abordadas por el pensamiento de Derrida. Derrida, cuando hace una crítica a la tradición metafísica, busca sobre todo desestabilizar las dicotomías tan cristalizadas que existen entre presencia y ausencia, entre vida y muerte,
y entonces, en ese sentido, va a empezar a explorar figuras intermedias, como es la de la espectralidad, como es la de ciertos... bueno, podríamos explorar también la de la virtualidad en ese sentido, claro, como una presencia intermedia, ¿no? Pero sobre todo la espectralidad en un texto que tiene que se llama Espectros de Marx. Es un libro donde introduce este concepto de espectralidad para justamente mostrar que hay figuras intermedias que nos permiten seguir dialogando. Por ejemplo, el dolor es una figura que habilita a mostrar la espectralidad, ¿no? Esto de pensar el duelo infinito, de pensar los dispositivos como los objetos con los que seguimos dialogando y en contacto y en relación con otros que los que entendemos que ya no están presentes. Y bueno, en ese sentido, como la seña y la contraseña tenía que ver con un poco con un objeto que habilitaba la pertenencia, que habilitaba el pasaje, ¿sí? Como a la hospitalidad, pensar la identidad, un dispositivo de identidad, ¿no? Sí, en ese sentido yo un poco, que a pesar de que vengo de la historia, trabajé un poquito con Derrida muy someramente. Y recuerdo que lo que me gustó, esto que traes, Megan, este concepto de la ausencia y de la presencia en ese objeto, ¿no? Entonces, ese objeto como la presencia de que está la familia, de que está el amor, de que está la presencia, ¿no? Estamos, te dejo este objeto como sello de nosotros, pero también la ausencia, ¿no? Para que te proteja, ¿no? Esta estampita o esta medallita para que te proteja mientras no estoy, ¿no? Ese ser, ese estar y no estar al mismo tiempo, ¿no? Esa ausencia, esa presencia que creo que dialoga bien con la mirada hacia el objeto, en este caso la señal. Quiero decir que durante toda esta charla que las estoy escuchando con ganas, no nos vamos a meter en eso, pero no puedo dejar de pensar en la situación actual del abandono, y tampoco puedo dejar de pensar en la situación de las mujeres que están con sus hijos en la cárcel, ¿no? Que es una realidad tremenda, sí, apabullante, creciente, injusta muchas veces, tremendamente injusta para todos, y desalentadoras, ¿no? Para el futuro. En fin, me quedé pensando en eso que dijo Megan, que sentía como una admiración de que vos pudieras desde la academia intervenir en la herida así. A veces, Megan, la filosofía te aleja un poco de esa intervención. Yo creo que la filosofía tiene una extraña como paradoja de abandonar y no abandonar el mundo a la vez. Tiene esa tensión interna. Y bueno, pero lo que me interesaba sobre todo en este caso es prestarle como siempre como mi humilde intención es ordenarme a la vida, ¿no? Ordenarme al servicio de ordenar el pensamiento al servicio de la sensibilidad y sobre todo de preguntarme, sobre todo en este caso, si hay algo del abandono y si hay algo de este dolor, de este horror agudo, que es una abyección, que marginamos institucionalmente, pero marginamos, que nos haga de alguna manera reconectar con el deseo de estar vivos, ¿no? En esto de pensar cómo abandonamos el mundo y bueno, de reexperimentarlo sobre todo, ¿no? Es una pregunta y dejar como en su grieta. Sabés que me da una tarea, Megan, siempre al final de los encuentros, la voy a cumplir ya, ¿te parece? Dale. Que es leer un poema que ella trae. Qué bien, Pero me lo trae y lo tengo que leer yo. Me encanta. ¿Querés decir algo de Cuenta las almendras? Es un poema bellísimo sobre alguna amargura. Es un poema de Paul Celan, muy en relación. Paul Celan está muy intrincado con Derrida. Y bueno, también dejo que hable por sí misma la imagen. Se llama Cuenta las almendras. Celan nació en el 20, murió en el 70 del siglo pasado. Qué poco vivió, ¿eh? Sí. Cuenta lo que fue amargo y te mantuvo despierto. Cuéntenme entre ellos. Busqué tu ojo cuando lo abriste y nadie te miró. Yo tejí ese hilo secreto a lo largo del cual el rocío que pensaste se deslizaron hacia los frascos, vigilado por un dicho que no llegó al corazón de nadie. Solo allí ingresaste por completo el nombre que es tuyo. ¿Avanzaste con paso firme hacia ti mismo? ¿Los martillos se balanceaban libres en el campanario de tu silencio?
Lo que se escuchó te llegó. Los muertos también te abrazan y los tres caminaron durante la noche. Hazme amargo. Cuéntame entre las almendras. Divino. Muchas gracias, Laura, por haber venido. Gracias a ustedes. No te emociones que estamos cerrando. Fílmenla. Bueno, eso tiene el arte y la poesía, ¿no? De conectar. Sí, ¿sabes la cantidad de veces que tengo que mandar la pausa de apuro? Gracias, Megan, como siempre. Nos vemos en 15 días. Gracias, Laura. Muchas gracias, Megan, por esta invitación. Y gracias, Gabo, por terminar este espacio cantando para nosotros. Ya volvemos. ¿A dónde queda la canción para salir de este desierto? Detrás del agua, detrás del sol, soy frontera donde voy. Cuanto más perdido estoy, más se revela el destino. Agua, la noche, el sol se ha ido, la casa se ha mudado a mí. Cuando me fui, porque no miro más por mí, sigo mirando por tus ojos así.